Entonces, si yo creo que espiritualidad va a ser bueno, no, estoy equivocada. Si yo creo que espiritualidad es mantener mi vida pagando o haciendo cosas para ganarme un lugar, estoy equivocada. Si yo creo que espiritualidad es tener que dedicar mi vida a ser devota, no estoy segura lo que esa palabra significa. Para mí, devoción hoy significa reconocimiento y el regreso a saber quién yo soy. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Bienvenidos a Cuestionando Creencias. Feliz de estar en un episodio más para seguir conversando y preguntándonos todas esas dudas que podemos tener, a lo mejor desde hace muchos años o a lo mejor apenas empezamos a planteárnoslas. Pero hoy quiero que cuestionemos qué tan cierto es si ser espiritual significa estar siempre feliz, donde no te vas a sentir perturbado, no tendrás problemas, o qué sucede. A ver, ¿qué sucede con el ser espiritual? Hoy nos acompaña Gaby Sáenz, ella es facilitadora de un curso de milagros y también es psicoterapeuta de un curso de milagros. ¿Estás listo para que cuestionemos? Empezamos. Gaby, qué alegre que estés con nosotros en Cuestionando Creencias. Ay, Carol, yo cada vez que me llaman para venir, de verdad me sale una sonrisa del corazón. Me encanta tener la oportunidad de venir y poder platicar estos temas. ¿Verdad? A mí también. ¿Dónde crees, Gaby, para que empecemos, dónde crees que surgió la idea de que una persona espiritual debe estar siempre feliz, va a estar siempre feliz, tiene garantizada la felicidad? ¿Dónde surgió esa idea? No lo sé, pero lo que se me viene a la mente realmente es que siempre estamos buscando una vida mejor y siempre estamos buscando una vida más fácil y siempre estamos buscando una vida que nos traiga más tranquilidad o más estabilidad. Y siempre tratamos de buscarlo externamente. Entonces, al creer que nosotros vamos a hacer algo externo que nos permita cambiar la forma como nosotros estamos viendo las cosas, viene automáticamente la felicidad, porque seguimos creyendo que la felicidad está afuera. Entonces, imagínate cuánto puede impactar esa creencia de que ser espiritual te va a garantizar la felicidad a aquel que está iniciándose en ese camino. Y a los que ya estamos bien metiditos también. ¿Cómo nos impacta? No, por supuesto que nos impacta, porque creo que el concepto de felicidad es un concepto que lo tenemos absoluta y totalmente equivocado. De primero, es un concepto que está altamente dependiente de los logros que podamos tener y está altamente relacionado con el éxito, con conseguir cosas, con cosas externas. Pero nunca nos damos cuenta que es una decisión. Creemos que viene del tener y del hacer. Sí. Te estoy entendiendo eso. Sí. Y se nos ha olvidado el ser. Sí. ¿Qué implica ser, Gaby? Linda pregunta. Creo que lo que de verdad implica ser ese reconocimiento, que no necesitamos nada, que lo tenemos todo. Ese reconocimiento de volver a integrarnos con ese ser que nosotros somos. No somos este cuerpo y no somos esta vida y no somos nuestras experiencias, no somos nuestros errores, no somos nuestros éxitos. Somos. Ya somos. Somos. Y ya estamos completos. Y ya estamos. Sí. Y esa es nuestra lucha continua. Nuestra lucha continua es porque yo no me siento completo y como no me siento completo, todo el tiempo estoy buscando cómo lograr algo, cómo llegar a algún lado, cómo, incluso cuando estamos dentro de este camino espiritual, y lo decía hoy en la clase, siempre estamos, ¿qué más tengo que perdonar? ¿Qué más tengo que cambiar? ¿Qué más tengo que liberar? ¿Qué más tengo que soltar? Pero siempre estamos en el hacer. Aun cuando la connotación sea, llamémosle, de beneficio para nosotros, o sea espiritual, o sea religiosa, o contenga otro tipo de supuesta meta, siempre estamos involucrados en aquello que yo necesito hacer para. Y una vez estemos en eso, en el hacer, es porque
¿Nos sentimos incompletos y desconectados? Sí, yo creo que sí. Mi experiencia personal, cuando yo tengo una etapa de mi vida que la puedo llamar un poco más retadora de lo normal, Ujú. es esa necesidad de hacer. Y tener. Y claro, imagínate, si tú estás pasando un momento retador en tu vida y dices, bueno, es el momento de meditar, uno puede empezar a colapsar, porque uno puede sentir que es el momento de hacer, En lugar de soltar. en lugar de soltar, en lugar de confiar, en lugar de creer, en lugar de tomar como esa decisión interna que te va a decir aquello que tú estás persiguiendo, pues siempre va a estar más lejos. Es No, una- no porque se va a alejar. Y hoy mencionamos la palabra meta. Y la palabra meta es perseguir algo, buscar algo, trabajar hacia. Pero para mí, cuando yo lo conceptualizo en mí, lo veo como algo que está allá, a lo cual tengo que llegar. Pero eso no me lleva a dar la vuelta y ver en mí. Me aleja más. Yo siento que sí. Yo siento que sí. Al final de cuentas, tú vas a hacer muchas cosas. O sea, te levantas, te bañas, te cepillas los dientes, te cambias, te lavas el pelo, vas a trabajar o a cocinar o a estar en tu casa. No importa, pero siempre estás haciendo cosas. Pero ¿cuál es la intención con la que haces todas estas cosas? Una buena pregunta a plantearnos todos los días. Sí. ¿Estoy de verdad siendo feliz haciendo lo que necesito hacer, aun cuando no sea el punto ideal y perfecto de mi vida? ¿O estoy todo el tiempo con la esperanza que mi vida cambie para que la felicidad llegue? Cuando yo consiga el trabajo voy a estar mejor, entonces voy a poder ser feliz. Cuando mi hijo gane el año voy a sentir una paz increíble. Cuando me logre comprar el carro voy a estar súper bien. Pero ¿qué pasa con el hoy? ¿Lo desperdicio? Siento que lo pasamos dormidas. No te puedo decir si se desperdicia o no, porque creo que cada quien tiene su momento y cada quien tiene esa necesidad de hacer lo que necesita hacer cuando lo tiene que hacer. Y creo que no podemos decir, bueno, esta persona está desperdiciando su vida, aun cuando yo lo he dicho y yo lo he pensado y yo he estado sentada en ese lugar y tal vez por eso lo digo. O yo estoy desperdiciando mi vida porque. Pero creo que solo desperdicio mi vida cuando paso dormida. Sin estar presente. Sin estar presente, sin estar hoy, sin tomar esa decisión. Hoy voy a hacer esto, pero lo voy a hacer desde un lugar diferente. Tal vez lo mismo que hago todos los días. Y cambia. Puedo hacer exactamente lo mismo que hice ayer, pero si hoy lo hago en presencia, como me estoy sintiendo va a ser diferente. Entiendo eso. Y tu día termina diferente y amanece diferente. Y tu descanso es diferente. Tu descanso es diferente. ¿Tú te has sentido, Gaby, alguna vez bajo la presión de mostrarte siempre feliz debido a la identidad espiritual que has buscado o que tienes? Te diría que sí. Te diría que siempre nos confundimos. ¿Verdad? Siempre hay un periodo de tiempo donde nosotros nos perdemos de quién nosotros de verdad somos. ¿Podríamos llegar a morir en ese periodo? ¿Siempre sintiéndonos así? Creo que ¿Año sí. tras año? Creo que sí. Creo que sí. Pero algo que a mí me encanta de este trabajo y de estas enseñanzas es que si tú estás de verdad consciente de dónde quieres estar y qué quieres ser, no qué quieres hacer para ser, qué quieres ser hoy, el regreso, no te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que es directo, no te voy a decir que es instantáneo, pero es seguro. ¿Y es posible? Por supuesto.
por supuesto. 100%. ¿Tengo malos días? Fatales. Tengo momentos en que de verdad digo, no puedo más. Sí. Pero siempre viene algo, siempre hay algo que puedo percibir o que puedo ver o que puedo reconocer que me da la certeza que estoy bien. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué te lleva a ti? ¿De qué te sostienes, Gaby, en esos momentos oscuros que te llevan de regreso a recordar que sí es posible? Ser feliz sí es posible. Tener paz, ¿cómo lo manejas? Sabes que son muchísimos. O sea, por ejemplo, ayer fue una película. ¿Lloré? ¿Cuál? Es la película, creo que se llama Brian Banks. Es la película de un patojo de 16 años que lo meten preso por una violación que nunca sucedió. Pasa 11 años, iba a ser jugador de la NFL y pues 11 años medio perdidos. Definitivamente se iba a pasar toda su vida con esta condición de que por ser abusador no podía estar en parques, lugares públicos, no podía estar en ningún lado, no podía ir a un supermercado, no podía ir a un... Y bueno, al final se mete a un proyecto de inocencia, que son abogados tratando de buscar personas que han sido declaradas culpables para comprobar su inocencia. Lo que te puedo decir es, me pude ver muy identificada con él. Cuando está entrando, se va él a solitario durante 60 días y había una ventanita donde entraba la luz y entró todos los días. Pero hubo un día en específico que vio para arriba y reconoció la luz. Entonces, ¿qué es lo que me lleva de regreso? 1000 cosas. ¿Qué es lo que de verdad me sostiene de regreso? El reconocimiento que nunca estoy sola. El reconocimiento que siempre tengo a Dios conmigo. Que siempre Jesús está a mi lado. Siempre. ¿Y dentro de ti, Gaby? Jesús. Siempre. Siempre. ¿No es ese un error que hemos cometido de creer lo externo a nosotros? Claro. Y de creerlo diferente, y de creerlo más grande, y de creerlo mejor, y de creerlo... Es nuestro hermano mayor. Tiene una santidad bellísima, pero nos vino a enseñar el camino de regreso a casa. Y es como cuando tú tienes un hermano más grande que está en el colegio y tú estás ese día pasando problemas en el colegio y llega tu hermano y te dice, vení, te acompaño, te ayudo. Y ese es él. No es que quiera quitarle su santidad ni su lugar, porque no se trata de eso, pero quiero reconocer lo que nos vino a enseñar. Y él no nos vino a enseñar que él era diferente, él nos vino a enseñar que nosotros podíamos seguir su camino. ¿Y qué era el amor? Y decías tú hace un rato, ese regresar a nosotros. Y para mí, si yo hago ese ejercicio de mover la mano hacia enfrente y regreso a mí, no me voy a señalar ni la cadera, ni la rodilla, ni el tobillo, ni el hombro, sino que me voy a tocar siempre el corazón. Uh-huh. O sea, está clara la señal, Gaby. Uh-huh. Es regresar al amor, Uh-huh. el camino. Sí. Para que podamos recordar. ¿Crees tú que es posible ser profundamente espiritual y aún seguir experimentando entonces las emociones como la tristeza, la ira, el miedo? Sí. O sea, no nos confundamos. Es que ser espiritual no significa que vas a botar tu parte humana. Y mientras nosotros tengamos una parte humana, un ego, siempre vamos a tener luchas, porque nuestro camino a la salvación es nuestro hermano y es el que nos muestra ese camino. ¿Saber eso nos ayudaría a valorar más esa parte humana también? Sí. Vamos a dejar de luchar contra esa parte humana, porque vamos a reconocer que aquello que yo estoy viendo, aquello que me está confrontando con situaciones impresionantemente difíciles, es nuestro camino a la salvación. Cuando dejamos de ver hacia afuera bajo la necesidad de culpar, bajo la necesidad de recriminar y vamos para adentro. Y es interesantísimo, Carol, porque no siempre necesitamos a otra persona afuera para recriminar. Nos recriminamos a nosotros mismos muchísimo. Y creo que uno de los trucos más fuertes que hay con la espiritualidad, o al menos
con las enseñanzas del curso de milagros. Es la forma como nosotros transicionamos de echarle la culpa al otro a echárnosla a nosotros, sin darnos cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo. Y es solo dando círculos en un carrusel sin salida entre la culpabilidad y obviamente el pecado, lo que consideramos que es un pecado. La mala interpretación de lo que es un pecado. Entiendo que es de un curso de milagros el que el miedo y la culpa entorpecen, Gaby, tú me dices si sí o no, la expansión y la evolución de nuestra conciencia. ¿Qué efecto dañino tienen el miedo y la culpa? Absoluto, absoluto. Pero una de las cosas más interesantes es que no puede ser del diente al labio. No podemos utilizar estos conceptos para justificar lo que estoy haciendo. ¿Lo explicas? Con mucho gusto. Yo me levanto de mal humor. Estoy mal. Pego de gritos, me peleo con la cajera, me peleo con la que me atiende en el banco, me peleo con mi hija, me peleo con mi marido y después por un momentito de luz le digo, ay, bueno, no soy culpable. No, o sea, esto tenía que pasar porque así era como tenía que ser, porque las cosas son perfectas y así las pone. Así es como Dios nos guía. Todo es perfecto. Estoy cometiendo un error inmenso. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Porque si es bien cierto que yo sí creo en esa sincronicidad de las cosas, si yo no me tomo el momento para poder ver cuál es mi parte en la cual estoy involucrando para tener ese efecto en mi vida, no hay crecimiento. Solo hay un engaño profundo donde utilizo los términos y los conceptos que están tan de moda que no hay pecado, no hay culpabilidad, para solapar un comportamiento que a gritos está pidiendo ser perdonado o ser corregido. El que no se sienta cómodo es la señal de que necesita hacer algo corregido. El que no te sientas cómodo, el que estés viendo afuera de ti circunstancias que tú dices, esto ya no va conmigo, ya no lo quiero, ya me molesta. O si por un segundo pasa por tu mente, ¡ala, qué locura lo que estoy viviendo hoy! Ese es el momento para tomar una acción, no es externa, es hacia adentro. El papel que juegan las preguntas, Gaby, en ese hacia adentro. Al igual, creo que todo en la vida puede jugar preguntas que son sumamente dormitivas, no sé si ni siquiera si esa palabra existe, o preguntas que te pueden despertar. Porque pueden ser preguntas que te lleven a, realmente yo no lo provoqué, yo no quise esto, no fue mi culpa, y yo nuevamente salgo libre de la culpa. O pueden ser preguntas que sí te contengan con, no estoy enojada por la razón que creo. No estoy rematando con estas personas por la razón que creo. ¿Qué es aquello que de verdad está dentro de mí? Y desde ahí puedo entrar a un verdadero proceso de sanación. ¿Sabes qué pregunta me encanta? Si yo, a nivel de alma, fui quien escogió esa experiencia, ¿qué es el aprendizaje o para qué elegí yo eso? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esa situación donde yo soy partícipe? Porque si no, no me estaría pasando a mí. Y esa es una pregunta que creo que las personas que entramos en este camino espiritual con la determinación que hemos entrado, Carol, nos las hacemos constantemente, pero a veces también se convierte en una limitante. ¿Por qué, Gaby? Porque queremos saber el por qué. Queremos sanar ahorita. Queremos encontrar la respuesta. Queremos ver un cambio y lo queremos ahorita. Y lo queremos ya. Y se vuelve un poco obsesivo a veces. Y te hablo de verdad en mi experiencia personal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora cómo lo sano? ¿Y a dónde me voy? ¿Y de qué otra forma lo puedo sanar? Y usualmente cuando más profundas han sido mis sanaciones es cuando
escucho la voz interna que me da la respuesta. Porque esas mismas preguntas muchas veces te llevan otra vez hacia afuera. Estoy de acuerdo contigo en el por qué. O sea, el error o el engaño que tiene la pregunta ¿por qué? Porque así dijo alguien, cuando tú dices ¿por qué? Porquería de respuestas son las que vas a recibir. Me dio risa, pero es cierto. Entonces, pero si pregunto ¿para qué? Desde un corazón centrado, honesto, que está buscando Bueno, por encontrar la supuesto. respuesta, Gaby. Por supuesto. No el engaño, no darme yo justificaciones y mentiras, sino que el ¿para qué habré elegido yo vivir esta situación? ¿Para qué mi alma necesito experimentar esto? Y guarda silencio y lo sueltas. Y guarda silencio. No estás aquí, ahorita a mí me dan una respuesta, pero así ¿Has no. estado algún momento en esta situación donde te haces la pregunta, ¿cómo es posible que siga viviendo esto después de todo lo que he sanado, lo que he entrado? A esto Sí. es a lo que me refiero. Sí. A eso es a lo que me refiero. O sea, no tenemos, ser espiritual no es tener el camino pavimentado al cielo o no es tener el camino lleno de flores. Es un autorreconocimiento constante donde todo aquello que te sana te puede estancar. Porque todo lo interpreto yo, quizás basado por el curso de milagros con las mayúsculas y las minúsculas, pero todo lo interpreto como puedo preguntar por qué. Desde una honestidad profunda puedo preguntar el por qué desde una culpabilidad profunda. Entonces creo que no es tanto la pregunta que tú te haces, como desde dónde estás llegando a querer buscar esa respuesta que vas a encontrar. La intención. Siempre. Encontrar la verdad o Sí. querer tener la razón. Sí. Son dos mundos totalmente opuestos. Diferentes. Uh-huh. ¿Crees tú que la espiritualidad puede ayudar a las personas a enfrentar y aceptar emociones difíciles, Gaby? ¿O eso se puede hacer fuera de la espiritualidad también? Mi camino ha sido la espiritualidad y es donde yo tengo la máxima experiencia, pero sí estoy muy cerca de psicólogas y de psiquiatras y de coaches y de, digamos, un campo que va para el otro lado. Creo que poder manejar y trabajar con emociones muy fuertes o muy profundas, hay muchos caminos, muchísimos, y muchas formas de hacerlo. La pregunta es ¿para qué quieres trabajar esa emoción? ¿La quieres trabajar para soltarla? ¿La quieres trabajar para perdonar y poder acercarte a quien tú de verdad eres en esencia? No creo que lo logres hacer sin un campo espiritual, sin el reconocimiento de que somos uno y que estamos de la mano de Dios y acompañados de Jesucristo todo el tiempo. No lo veo, no creo que se pueda, pero que incluso la alimentación, que tú sabes que es otro de mis campos, ¿te puede acercar? Sí, muchísimo. Muchísimo. Y yo le llamo Dios porque es el término que yo uso, pero pues muchas personas usan otros términos, otros conceptos, otras ideas, y al final a lo que nos lleva es a que todos somos uno, a que todos estamos unidos, a que todos estamos integrados. Y que todo lo que nosotros podamos hacer en pos de la unión nos va a unir a nuestra esencia, desde el lugar correcto. ¿Qué crees tú que podríamos hacer para redefinir la espiritualidad, Gaby? Y que incluya una gama más amplia de experiencias humanas y no lo confundamos nada más con ser santo o muy religioso o muy devoto o muy dedicado, o sea, porque hemos confundido eso también. Porque yo creo que la espiritualidad no es nada de eso. La espiritualidad, al final de cuentas, es la relación contigo mismo. La espiritualidad, para mí, es ese dejar claro, a ver, no me opongo y no estoy en contra, absolutamente no, a utilizar mecanismos o herramientas que podamos encontrar. Yo las uso todos los días de mi vida. Pero no me sirven de nada si no regreso al centro. Y el centro está en mí. Entonces, si yo creo que espiritualidad va a ser bueno, no, estoy equivocada. Si yo creo que espiritualidad es mantener mi vida pagando o haciendo cosas para ganarme un lugar, estoy equivocada. El eterno sacrificio.
¿verdad? Si yo creo que espiritualidad es tener que dedicar mi vida a ser devota, no estoy segura lo que esa palabra significa. Para mí, devoción hoy significa reconocimiento y el regreso a saber quién yo soy. Y de lo único que yo puedo ser verdaderamente devota es de saber que yo soy una con todos, con Dios, con Jesucristo. Y no existe tal separación. Y que no existe la separación. En tu opinión, ¿cuál es el papel del dolor o los desafíos en el crecimiento espiritual? Creo que es una comunicación. Creo que es una forma de guiarnos y de encaminarnos a gritos a buscar un perdón interno. Yo he tenido la oportunidad de estar con personas muy cercanas a mí, que las amo profundamente, que de verdad creen que el perdón es un acto que tiene principio y fin. Para mí es un estilo de vida continuo. Cuando dices perdón interno, ¿te refieres a eso? Sí. Sí. Es continuo, no termina. Cuando yo hablo de yo esto ya lo perdoné, a mi criterio estoy perdonando una acción, un acto, una situación, una circunstancia. Cuando yo me mantengo en un perdón continuo, busco sostener esa verdad en la cual aquello que yo estoy viendo afuera de mí no es más que lo que mi sistema interno me está pidiendo, me está reflejando para que yo pueda observar lo que hay adentro de mí. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, no es algo que yo hago y termina. Entiendo cómo sería entonces sostenerse en un estar con una mente calmada, sin juicio, viendo qué es su proyección y viendo qué es también su forma de expandirse, porque para mí te proyectas desde la mente, pero te expandes desde el amor, desde el corazón, ¿verdad? Sí. Entonces, de lo que te entiendo, vivir en ese perdón interno sería estar como consciente de lo que estoy siendo ahorita, en este momento, por ejemplo, que estamos conversando tú y yo, sin juicio, sino en una aceptación de esto es lo que es, esto es lo que hay, y está bonito y se siente maravilloso estar en este momento, sintiéndome presente. Y no es que hubo ni que va a venir, es esto. Y cuando terminemos de grabar esto, está sucediendo algo, otro regalo nuevo. Y cuando eso termine, está otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo. Y la verdad es que no nos podemos sostener ahí. Porque tenemos un ego que domina muchísimo nuestras emociones. Y si yo salgo de acá y de una vez digo no va a suceder, pero me topo con que hay un asalto o que hay un accidente o algo, voy a tener un reflejo automático de miedo, de sentirme desprotegida, de sentir que algo está pasando en mí. No voy a evitar que eso suceda. Pero yo tengo siempre dos formas de reaccionar. Okay. Alimento ese miedo, que muchas veces lo alimento sin siquiera darme cuenta, pero cuando nosotros tomamos la decisión de irnos hacia un camino espiritual, lo que sí te puedo decir es que hay una forma mucho más rápida y mucho más fácil de darte cuenta dónde tú estás. Y al estar en un lugar donde tú no estás cómoda, buscas el camino de regreso. No sostienes eso. Yo personalmente he sido, y te digo, desde una niña que sí crecí con muchísimos miedos. Y miedos, pregúntame de dónde, no tengo la menor idea. Era pues, la segunda más chiquita de todos los primos y los grandes siempre hacían grandes travesías y era irnos a meter a barrancos y a cataratas y a
ríos y por molestar siempre decían como, cuidado, se tiran mal porque se pueden matar, ¿verdad? Y yo de chiquita lo tomé de una forma muy diferente y yo crecí muchísimo más miedosa que mis hermanos, muchísimo. Pero eso llegó un momento en que se empezó a volver en historias de terror en mi cabeza. Y ser espiritual me ha sacado de ahí. Si te puedo decir, no de momentos concretos, específicos, de situaciones complejas en mi vida. Te puedo decir solo de un sistema de pensamiento general que me agotaba y me drenaba. Yo no te digo que hoy, mañana, pero sí creo, no sé qué crees tú, Gaby, que eso va a ir perdiendo poder, todo eso ancestral, todo eso que está en nuestras células, porque a raíz de la epigenética y toda la reprogramación que podemos tener, Sí. cambias, decía alguien, la idea, es que la espiritualidad es una idea. Cambia tu idea y mejorará tu espiritualidad o cambiará tu realidad, perdón, decía, la realidad es una idea. Sí. Cambia tu idea y cambiará tu realidad. Sí. ¿Verdad? Pablo de Ors fue Sí. quien se lo oí decir. Entonces, porque hay otra cosa que no te he mencionado, Gaby, que quisiera que lo platicaras, es, por ejemplo, este error grave que tenemos de creer que somos un cuerpo teniendo experiencias espirituales, Sí. cuando es contrario. Sí. Sí. Platícanos de eso. Y de ahí es donde se basan muchas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces que la gente me ha escuchado hablar sobre la enfermedad, por ejemplo, me dicen, no, es que de verdad me está pasando. Y sí, o sea, yo estuve hospitalizada a principios de año con neumonía. Claro, me estaba pasando, sí lo tenía. Pero la enfermedad no viene del cuerpo. Y ese es un concepto que nos cuesta enormemente pensar, porque a veces creemos que somos un cuerpo teniendo una experiencia espiritual y eso nos vuelve un cuerpo, con una luz ahí arriba. Y la realidad es que no. Somos una luz inmensamente grande que nos limitamos a través de un cuerpo que funciona como un sistema de comunicación. Porque la luz está experimentando a través de ese cuerpo. No lo creo. O sea, yo creo que la luz no tiene necesidad de experimentar nada. Creo que es nuestro sistema, nuestro ego y nuestra propia decisión de querer ser de alguna forma autónomos o de querer tener más poder del que ya de por sí tenemos, que nos lleva a tener este ego. Y este ego es el que maneja esos sistemas. Pero ese ego, ¿de dónde surgió? De la creencia de la separación de Dios. Vuelta al principio. Vuelta al principio. O sea, ahí podemos, y ahí yo creo que siempre vamos a tener un cuestionamiento, siempre, y es el por qué. Porque si yo estoy en la plenitud absoluta, tuve esta separación de Dios. Lo primero es, nunca nos separamos. Lo segundo es, nunca fue el 100% de nuestra experiencia la que se separó. Fue una parte infinitesimal que quiso ser, le podríamos decir, traviesa, no lo sé. O sea, se olvidó de reír, dice. El curso de milagros dice, se olvidó de reír si se lo tomó en serio. Pero esa parte que se nos olvida, Carol, es que esto obviamente no está en el curso y me lo voy a inventar porque nos gusta tener cosas más claras, pero el 99.9% de nosotros está unido, integrado a Dios, que en un proceso de creación absoluta y pura. Y el 0.01 de nosotros que está confundido con este cuerpo y con este ego, es donde estamos sumidos en ese dolor y en esa complicación. Pero que se ha dado por llamar a eso, podemos despertar. O sea, Sí. podemos salir de ese sueño, de ese, Sí. o empezar a recordar que se vale reírnos de eso Sí. que estamos proyectando. Sí. Y de ese miedo tan profundo que podemos sentir, Gaby, cuando nos sentimos pequeñitos, insuficientes o incapaces de complacer al gran creador para que se apiade de nosotros y entonces nos empiecen a pasar cosas maravillosas. Incapaces de vivir esta vida. O sea, hay momentos que de verdad uno dice, ¿por dónde? ¿Por dónde me muevo? ¿Hacia dónde me voy? O sea, súper espiritual, súper, verá, con Dios, pero en esta vida física, ¿cómo me muevo? Y hay veces que uno está contra una pared, pero la solución siempre está ahí, la respuesta siempre está ahí, la puerta siempre se va a abrir en el instante en que nosotros queramos ser
Y ahí sí voy a utilizar la palabra suficientemente humildes para reconocer nuestro poder. El amor. Sí. Que el amor es otra cosa que olvidamos, que ya éramos, ¿verdad? Porque necesitamos que nos lo den de fuera. ¿Qué somos, verdad? Porque eso somos, pero como no lo sabemos, o sea, como estamos dormidos en esta pesadilla, creemos que necesitamos que suceda de afuera hacia adentro. ¿Qué consejos o qué prácticas les recomendarías, Gaby, a aquellos que sienten que deben estar siempre felices para ser verdaderamente espirituales? Que tienen que soltar esa creencia. Absolutamente. Porque si no hay cosas con las que nosotros nos confrontamos, no podemos encontrar el camino de regreso a casa. El ser constantemente feliz y todos los días feliz es ponerme una máscara enorme enfrente de mi cara y en mis ojos, que lo que hace es dormirme. Una cosa es tener la intención de que mi vida tenga una connotación diferente y la otra es equivocarme de que una persona espiritual va a ser siempre feliz. O que, ¿por qué no decirlo? Que Jesús fue siempre feliz. O que Paramahansa Yogananda fue siempre feliz. No. No. Estuvieron en un cuerpo humano. Uh-huh. Sí, tuvieron también mente, estaban en otro nivel, pero también tenían mente y de alguna forma tenían que comunicarse con los que no teníamos Totalmente. ese nivel de conciencia. Totalmente. Pero la mayor enseñanza, no la mayor, ¿verdad? Pero una de las grandes enseñanzas, porque creo que la mayor enseñanza que vino Jesús a darnos es precisamente eso, ¿verdad? No hay muerte de un cuerpo, o sea, el cuerpo muere, pero no muere. Hay una resurrección y la vida sigue. Pero una de las enseñanzas que yo la veo muchísimo es cómo él miraba a sus hermanos. Cuando llegaba un leproso, no le decía, ven leproso, te voy a sanar. Decía, no lo veo. Yo no puedo ver la enfermedad que tú ves. Cuando llegaba un ciego, le decía, levántate y mira. No le decía, ven, vamos a ver qué tienes. Voy a hacer real la enfermedad de tu cuerpo para ver cómo te puedo sanar. No la veía. Solo él no estaba al nivel de ver el error que el hermano estaba proyectando, y la certeza absoluta de él le daba la libertad al otro para poder sanar. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida. Y si a mí me preguntas qué es ser espiritual, yo te diría que ese es el recorrido que nosotros debemos de hacer. Empezar a ver a nuestro hermano como ese ser puro y perfecto de luz que está enfrente de nosotros. Ahí es donde se pone cuesta arriba la cosa. Es otra cosa, porque ahí es donde tenemos que hacer ese cambio de creencia que está dentro de nosotros. Sí. Donde de verdad nosotros vemos el cuerpo y vemos el ataque. Servirá, Gaby, si yo le estoy tirando defectos, cosas con lo que lo estoy atacando, buscar que de eso es mío o todo eso es mío, y por eso es que como no lo puedo sostener y molesta y duele y es desagradable toda esa sensación, entonces mejor se la tiras a tu prójimo. Una de las bases más importantes de la culpabilidad es que tengo una creencia inherente ancestral, si quieres, que si la transmito o si la comparto, me la quito. Y lo único que hago es duplicarla, triplicarla o incrementarla, porque entonces ahora no soy solo yo el culpable, sino que el otro también, porque no la puedo trasladar, nunca. Sigue siendo mía. Siempre. Y ahí la tengo que soltar dentro de mí. Nosotros quisiéramos tener una pelota de básquet y decirte, te toca. La lleva. La lleva. Y eso es lo que hacemos. Esa es la realidad de nuestra intención cuando yo quiero culpar a alguien más de algo. Okay. Pero, pues, la pelota rebota y si él no la quiere, va a poner las manos y va a regresar. Y esa es la verdad. Si yo te tiro ahorita una pelota de básquet y tú pones las manos abiertas, me va a regresar a mí. Cuando me regrese, yo puedo tomar dos decisiones. Lo tomo, lo investigo, lo sano, lo perdono, o lo vuelvo
a mandar. Y cuando lo vuelvo a mandar, entonces se vuelve acaba, pero nunca hay una resolución del problema. Y probablemente cada vez venga con más fuerza. Entonces, si a mí me preguntas si yo puedo dar algún consejo, sería tomarme el momento para reconocer que lo que yo veo afuera de mí y lo que yo culpo afuera de mí solo se puede resolver dentro de mí. Ahí están todas las respuestas, Gaby. ¿Y el camino es el amor, Gaby? Sí. Y la unión. Toda aquella decisión que yo tome que implique separación va en contra mía. Es un arma de dos filos. Y cuando me veo caer en eso, perdonarme. Sí. Perdonarme porque yo estoy haciendo viva otra vez la separación, Sí. La ilusión de la separación. Sí. Claro. Pues gracias, Gaby, por haber estado. Eso es lo que estamos aprendiendo, Carol. Yo feliz de que tú seas mi maestra. Y a ti te puedo decir que me dejó a mí esta conversación con Gaby Sáenz, es que todo segundo de tu día, cada momento, es una oportunidad nueva que la vida, el Creador, Dios, el amor, como lo quieras llamar, la fuente, el origen, nos da para que podamos hacernos conscientes de ese poder que le hemos dado ancestralmente al miedo y a la culpa a raíz de sentirnos separados. Y es dentro de las cosas que yo trabajo cada día, que estoy por hacerte un regalo, te vas a enterar a través de redes sociales de las cosas, los ejercicios que yo hago todos los días para recordar eso. Y me lo busco intencionalmente recordármelo porque a veces es una tontera lo que lo hace sentirse a uno totalmente separado. A veces son cosas fuertes donde el miedo se magnifica y empezamos a creer en la muerte y empezamos a creer en la enfermedad y empezamos a creer en la separación todavía con mayor potencia. Entonces es qué valor le hemos dado al miedo y a la culpa y empezar a deshacer eso, porque eso es parte. Eso, si fuesen las patas sobre lo que está sostenido, esa columna es lo que sostiene la creencia tan fuerte que tenemos de la separación de Dios y de que tenemos que portarnos de cierta manera. Entonces, te quiero dejar que te cuestiones tú a ti. ¿Cuál es tu intención de ser espiritual? ¿Qué creencia tienes tú de ser espiritual? ¿Y qué esperas que suceda cuando te sientas una persona espiritual? Y que puedas disfrutar, ese ya es el deseo de mi corazón, que puedas disfrutar de cada uno de los procesos que cada día te da para poderte hacer consciente de tu expansión y evolución de tu conciencia. Porque ahí es donde empezamos a recordar quién realmente somos. Así que gracias por habernos acompañado en este episodio. Hasta pronto. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.